Powerful people can abuse their position, and the community expects them to be held accountable. That's where the KPBS investigations team comes in. If you have a tip for us, send an email to investigations@kpbs.org or message on the Signal app at 619-594-8177. Las opiniones expresadas en el episodio de hoy son de quienes las expresan y no necesariamente representan a Port of Entry o KPBS. Para sorpresa de nadie, el primer año del segundo mandato del presidente Trump ha dejado mucho que reflexionar y mucho más que digerir. Gran parte de la conversación a nivel nacional se ha enfocado en las intenciones y acciones de Estados Unidos en el escenario internacional. Desde Venezuela y Groenlandia hasta México y más. Pero igual de importante y quizá más relevante es todo lo que ha estado pasando aquí, en casa. Y los titulares lo dicen todo. Continúa la tensión por los operativos migratorios en Minneapolis, donde residentes y propietarios de negocios salieron en masa a las calles a protestar contra ICE a pesar de las temperaturas bajo cero. Hoy se extiende por el país la conmoción por la muerte a balazos de la ciudadana estadounidense Renee Good, una madre de 37 años en Minneapolis a manos de un agente de ICE. Pretty, enfermero de cuidados intensivos, fue derribado al suelo y tras unos segundos recibió al menos un disparo. En Minneapolis, los operativos federales de inmigración han sido objeto de intenso escrutinio. Esto después de enfrentamientos con protestantes que resultaron en las trágicas muertes de Renee Nicole Good y más recientemente de Alex Pretty, ambas muertes a manos de agentes federales. Las autoridades federales han comunicado que las investigaciones aún están en curso, mientras que muchos han planteado serios cuestionamientos sobre los métodos empleados con estas acciones. Estas medidas han causado polémica y tienen a la opinión pública dividida y atrincherada en sus posturas ideológicas. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿cómo han impactado todos estos cambios aquí en la región fronteriza, tanto en tácticas como en políticas? Nuestro productor Julio se dirigió a la garita de Otay, el segundo acceso a Estados Unidos, ubicado al este de Tijuana, para escuchar lo que piensan las personas que cruzan la frontera sobre estos acontecimientos. Están targeteando nada más porque se miran morenos. De hecho, a mí nunca me habían pedido jamás en mi vida mis documentos en la calle, nunca. Y ya tiene, pues de hace como unos 2 años para acá, que ya yo creo que unas 4 veces me han pedido mis documentos en la calle. Christian, un joven cajero de 20 años que trabaja justo a unos 20 metros al cruzar la frontera, comentó que lo han detenido 4 veces en los últimos 2 años. Él cree que ha sido por su color de piel. Yo, pues afortunadamente, pues yo tengo mi situación migratoria regulada, o sea, yo no tengo... Jesús, un mesero en un restaurante del centro de San Diego, cuenta que algunos de sus conocidos fueron detenidos en su lugar de trabajo, separados de sus familias y, consecuentemente, interrumpiendo su sustento familiar. Sí, aún conocidos amigos que le han pasado, que han tenido que dejar a sus familiares, sus niños, sus esposas, porque se los llevan detenidos y se las pasan 2-3 meses en la cárcel. Situaciones como estas han dejado a muchos trabajadores con ansiedad. También hemos escuchado que personas en situaciones de migración mixta han dejado de ir a trabajar o han reducido sus actividades cotidianas en público, como ir de compras. Por ejemplo, Roberto Chávez, gerente de una empresa de importación y exportación de frutas y verduras, dice que sus ventas han caído drásticamente desde el año pasado. Pues se vio afectado en las ventas y todo eso. Se nos empezó a poner más lento. La gente dejó de salir a consumir. Se vio, aquí en México se nos quedó mucho producto. Nuevas estrategias de control por parte del Departamento de Seguridad Nacional, a través de ICE y CBP, han complicado la vida diaria de quienes cruzan la frontera, como las largas filas y tiempos de espera, cuenta Valeria, quien trabaja en el centro de San Diego. Se ha tardado más. Hace como que unos 3 años siento que se cruzaba más rápido a comparación de ahorita que se hacen 2-3 horas de fila caminando. La gran mayoría de las personas que entrevistamos coincidieron en lo mismo. Las esperas en los cruces peatonales han aumentado, haciendo el trayecto mucho más tenso y estresante.
Y estas tensiones no se limitan al lado estadounidense. Muchas personas que cruzan la frontera dicen que las autoridades mexicanas también han endurecido la aplicación de sus leyes migratorias. En algunos casos, incluso han regresado residentes estadounidenses de México a Estados Unidos por no contar con la visa adecuada o con la documentación correcta del vehículo en el que cruzaban. Una de ellas es Marcela Osorio. Su hijo no pudo volver a entrar a México mientras manejaba su coche, porque el vehículo no estaba registrado al nombre de él, sino al de Marcela. No me lo dejaron salir. Que el carro tenía que estar registrado a nombre de mi hijo y mi hijo está en la aseguranza. Y eso fue el motivo que no me lo dejaron cruzar. Algo similar le ocurrió a Carlos, quien tiene doble ciudadanía. Estadounidense y mexicana. Y trabaja en el sector de mudanzas. La otra vez que crucé a Tijuana, me regresaron porque yo vivo en Tijuana. Toda mi vida me crié en Tijuana. Nomás que necesitaba mi pasaporte o mi doble ciudadanía y no la tenía. Y me regresaron para San Diego. Estos cambios en la aplicación de la ley ocurren en medio de tensiones diplomáticas más amplias entre Estados Unidos y México. Y quienes cruzan la frontera aseguran que el impacto de estos cambios se sienten en su vida diaria. Para ayudarnos a entender cómo se ha desarrollado todo esto, tanto a nivel nacional como aquí en la región fronteriza, nos acompañan dos invitados: Gustavo Solís, reportero de la frontera de KPBS, y Cassandra López, directora de litigio de Al Otro Lado. Esto es una conversación de Port of Entry. Trump 2.0, el impacto de los cambios migratorios. De KPBS, esto es Port of Entry, donde contamos historias que cruzan fronteras. Soy Alan Lilienthal. Y yo soy Natalie González. From El Centro to everywhere, we're Voices del Valle. Voices del Valle? Voices del Valle is a team-produced podcast about coming of age in California's Imperial Valley. I love Voices del Valle. On the next episode of Voices del Valle, we will talk with teens about their cheer and soccer championship seasons. I've got to listen to that. Voices del Valle, fresh voices, bold stories made in the valley. Voices del Valle, find us on KPBS or wherever you get your podcasts. Estás escuchando Port of Entry. Hola, ¿qué tal a todos? Aquí les habla Natalie González. Conmigo está mi co-host Alan Lilienthal. Hola. Hoy retomamos una conversación que empezamos en noviembre del 2024, poco después de que el presidente Trump fuera electo para un segundo mandato. En ese momento estábamos analizando qué podría significar esa elección para la frontera y para las comunidades migrantes de nuestra región. Y a un año del regreso de Trump a la Casa Blanca, queremos hacer un análisis o un recorrido de lo que realmente ha pasado. Y vaya que ha sido un primer año bastante intenso en temas de inmigración, lleno de noticias por todos lados. Bastante. Y para ayudarnos a repasar y poner en contexto los principales cambios y acontecimientos durante el primer año del presidente Trump de vuelta en el poder, aquí está con nosotros Gustavo Solís, el reportero de investigación fronteriza de KPBS. Hola. Y para ayudarnos a explicar al aspecto legal detrás de todos estos cambios, está con nosotros la abogada de inmigración Cassandra López, directora de litigación en la organización Al Otro Lado. Hola. Hola Cassandra, bienvenida. Muchas gracias a ambos por estar aquí, por darnos un poco de su tiempo. Gustavo, vamos a comenzar contigo. Muchos de tus reportajes e investigaciones de este año alcanzaron una audiencia a nivel nacional. Para quienes nos están escuchando que no estén tan familiarizados con tu trabajo, ¿nos puedes contar un poquito de lo que te tocó cubrir en el 2025 y lo que más impacto tuvo en las audiencias? Y si quieres te ayudo un poquito. Una de las historias que estuvieron en Top News en KPBS, por ejemplo, fueron sobre los datos federales de inmigración que revelaban la verdad de las detenciones. Sí, ese fue muy interesante. Fue como que un video que se fue viral, como dicen aquí. Y es parte de lo que se dice explanatory journalism. Explicar a la gente qué está sucediendo, porque migración sí es un tema muy complejo, como vamos a ver ahorita. Pero también es un tema sobre que a veces el gobierno no dice la verdad. En este caso, y hasta hoy en día... el presidente, el vicepresidente... ¿Como el gobierno no dice la verdad? Sí, lo puedes creer. Pero hasta hoy en la mañana escuché al Border Czar, Tom Homan, diciendo
todavía que la justificación por las mass deportations son criminales, son peligrosos, los tenemos que detener para mantener seguridad en este país. Y ese reportaje, el que mencionaste, fue viendo estadísticas del gobierno federal, estadísticas de ICE, sobre quién están arrestando. Y demostró que más del 50%, creo que ya hasta 70-80% de la gente que están deteniendo no tienen récord criminal, violento o no violento. O sea, son gente que tienen violaciones de migración, que quizás no tienen estatus legal en este país, pero no son amenazas. Y entonces eso yo creo que le ayuda a explicar, le ayuda a entender a la gente qué está sucediendo aquí en este país. Y pues, como radio público, public media, parte de nuestra misión es educar a la gente qué está pasando. Entonces eso sí me gustó mucho realizar ese reportaje. Y, por ejemplo, tuviste otra cobertura que, de hecho, si no me equivoco, la hiciste en 2 partes y donde entrevistaste a Cassandra. Tuviste varias coberturas de 2 partes el año de 2025. Es que mucho. Sí, porque había mucho que cubrir. Y, de hecho, en esta entrevistaste a Cassandra y fue sobre cómo cada vez hay más abogados de inmigración que tenían que recurrir al recurso de habeas corpus, habeas corpus, para poder sacar a personas de detención. ¿Nos puedes platicar un poquito de eso y para conectarlo con Cassandra que nos explique qué es el habeas corpus? Sí, por supuesto. Ese reportaje no existe sin abogados como Cassandra que me ayudaron a entender el concepto, pero también compartir sus historias conmigo. Y es un caso interesante porque muestra cómo esta administración ha sacado pólizas que le hacen mucho más difícil a gente que están detenidos en centros de detención salir. O sea, antes tenían opciones para parole o bond o algo así como en cárcel, ¿no? ¿Qué es bond, perdón? Bond es... Fianza. ¿Cómo? Fianza. Fianza, sí. Yeah, claro. Fianza o parole, que, oye, pagas y te dejamos salir. Muchas veces ahorita, por decisiones de la administración, no tienen esa opción. Entonces están usando esta ley federal, que es otro sistema legal, ¿no? La Corte de Inmigración es un sistema legal, el sistema federal es otro sistema de corte. El sistema legal de inmigración no te está dando oportunidad de salir. Entonces estos abogados están realizando estas demandas en cortes federales de habeas corpus, diciéndole, oye, lo que están haciendo es ilegal, no tienen otra manera de salir, tenemos que seguir este habeas opción para que se salgan. Entonces como que muestra qué tan difícil es salir y también en casos que nos va a explicar un poco Cassandra, están ganando. Entonces las cortes federales están, en su opinión, decidiendo en favor de los detenidos y diciendo que el gobierno no lo está haciendo correctamente. Entonces muestra lo malo, lo feo de lo que el gobierno está haciendo, pero también lo bonito que las cortes están haciendo en ayudarle a la gente salir. Cassandra, ¿nos explicas un poquito sobre el habeas corpus y algunas experiencias tal vez que has tenido con esto? Sí, claro. El habeas corpus es parte de la Constitución en los Estados Unidos que deja a una persona que está detenido en contra de la ley, puede ser la ley federal, la ley estatal, la ley de inmigración, y si la persona está detenida en contra de la ley, puede presentar una petición de habeas corpus a la corte diciendo que me tiene que dejar salir, porque estoy detenido en contra de la ley. Y la petición funciona como una manera más rápida. A veces casos en los cortes duran mucho tiempo, pero las peticiones de habeas deberían de ser resueltos bastante rápido. Entonces, es una manera de decir, me tienes que dejar salir de la cárcel porque no tienes la ley para ponerme o para detenerme. Y en el contexto de inmigración, esta administración está usando detención en muchos casos, mucho más que antes.
Por ejemplo, están interpretando la ley de inmigración, la acta de la ley Immigration and Nationality Act, la acta de la ley nacional de inmigración. Están interpretando la ley a decir que si una persona entra a los Estados Unidos sin permiso, no pueden salir bajo fianza. O sea que la persona tiene que estar detenido mientras su caso de inmigración siga adelante. Eso no fue como interpretaron la ley antes del verano de 2025 por décadas en los Estados Unidos. Si una persona entraba sin permiso, sí podían salir bajo fianza. Entonces, esto quiere decir que hay mucha más gente en centros de detenciones de inmigración. También han terminado programas como el estatus temporario de protección o el estatus bajo parole, no sé cómo se dice en español, pero en vez de dejar a esas personas estar aquí en los Estados Unidos por cierta temporada, el gobierno está revocando estos estatuses y poniendo las personas en los centros de detenciones de inmigración. Entonces, una manera de atacar la validez de la detención es decir, en frente de una corte federal, el gobierno me tiene detenido en contra de la ley, me tiene que dejar salir. Y hemos visto desde septiembre del 2005 hasta ahora muchos casos de habeas corpus, muchas peticiones, y los jueces, casi todos los jueces están al favor de los inmigrantes en estos casos. O sea, están diciendo, sí, veo que el gobierno no está bien detener a esa persona y tienen que dejar la persona salir y no puede poner la persona en la cárcel en el futuro en este caso de inmigración. Y en el otro lado donde yo trabajo tenemos muchos casos, de hecho tengo varios esperándome ahora, donde la gente por muchas razones diferentes quieren meter estas peticiones y tienen que ver, o sea, casos que involucran a una persona que está manejando hasta el trabajo o llevando a sus hijos a la escuela. O muy común también es si una persona tiene permiso de estar aquí o tenía permiso de estar aquí bajo fianza o TPS o algún otro estatus, se presenta a su entrevista con ICE para darles información a ICE dónde vive, etcétera. Tienen que reportarse. El año pasado, de repente, esas personas que se presentaban en estas entrevistas fueron detenidos y sin razón realmente, solamente porque esta administración quiere poner a la más gente que pueda en los centros de detenciones. Y bueno, en los casos que hemos metido al otro lado, hemos ganado todos hasta ahora. Bueno, es bueno escuchar eso por lo menos. Sí, es bueno y está muy bien, obviamente, que exista habeas corpus como ley, pero sí, lo que yo no entiendo es si todos estos jueces están encontrando que esta gente está siendo detenida ilegalmente y se están dando cuenta gente del gobierno, los jueces. ¿Por qué no estamos nada más entrenando a los agentes de ICE mejor o por qué no hay más accountability con estos agentes para ni tener que llegar a habeas corpus si se están dando cuenta que están siendo ilegalmente detenidos? O sea, ¿quién les está dando permiso que hagan esto? Yo creo que es por parte tiene que ver con la administración de Donald Trump y sobre todo Stephen Miller, que está guiando la política de inmigración en la Casa Blanca ahora. Y ellos están buscando las maneras más creativas para detener a la gente inmigrante, para hacerle más difícil que las inmigrantes presenten sus casos en la Corte de Inmigración. O sea, desde mi punto de vista, ellos no les importa. O sea, ellos han llegado a esa interpretación creativa de que la ley de inmigración dice que si entra al país sin permiso tiene que esperar en detención. Y
ellos llegan a corte presentando sus argumentos como son legítimos, o sea, que son, ellos llegan y dicen, no, esto es lo que dice la ley, y esto es lo que da la ley de habeas corpus, da la oportunidad a la persona o en este caso, inmigrante detenida, decir, no, el gobierno está interpretando la ley de una manera equivocada, no está bien, me tiene que dejar salir y gracias, o sea, pero los jueces federales en casi todos los casos, no todos los jueces, pero la gran mayoría han concluido que el gobierno está mal en estos casos. El presidente, para agregar un poco, el presidente dijo por qué está haciendo esto en la elección y lo ha dicho después, que quiere deportar a más gente de la historia de este país, ¿no? Largest mass deportation in American history, es como lo dice. Esto es como lo hace. Si detienes a mucha gente, y he hablado con gente, con abogados y también con migrantes que han detenido, estar en detención no es nada agradable. La comida es mala, no duermes muy a gusto. Se han muerto 30 personas, que es casi un récord en este país. Y se detienen por meses y meses y meses. Y lo que escucho, lo que me dicen los abogados y los gentes que están detenidos, es que casi cada día, si no cada semana, los oficiales, los guardias en los centros de detención les dicen, oye, ¿por qué no firmas este papel y te vas? Voluntary removal o self-deportation. No vas a ganar tu caso, vas a estar aquí más tiempo. ¿Te aguantas 4 más meses o te vas ahorita? Aumentan las deportaciones. Un juego psicológico para que gente se vaya. Sí, por eso, sí. Y la meta final es aumentar los números de deportación. Pero casi, creo que usted también, ¿no, Cassandra? O sea, casi cada abogado que he entrevistado tiene un cliente que firmó ese papel y dijo, ya no más, ya no peleo. Sí. Y algunos que tienen buenos casos. Sí, y también es más difícil encontrar un abogado, o sea que no hay abogados del oficio en casos de inmigración, entonces un inmigrante tiene que buscar su propio abogado, normalmente tiene que pagar un abogado o tiene que buscar un abogado que trabaja sin cobrar, pero es más difícil si uno es detenido. A veces la persona detenida es el ganador de la casa, entonces si está detenido ni siquiera no puede pagar un abogado, ni siquiera su familia puede aguantar la renta o todos los gastos. Y también yo creo que hay menos abogados que van a aceptar un caso pro bono si la persona está detenida. Claro. O sea, es más difícil. Sí hay más programas ahora, pero es más difícil. Entonces yo creo que sí también el gobierno está usando detención, como Gustavo dice, para hacerle más difícil que la persona se quede en los Estados Unidos y pelea su deportación. Por ejemplo, los centros de detención te tocó mucha cobertura de eso, Gustavo, y si tuviste una cobertura hablando sobre la sobrepoblación en los centros de detención, en el de Otay Mesa, y en general, abriendo el panorama en el 2025, hubieron muchos cambios en políticas migratorias y vámonos desde el inicio, ¿no? El 20 de enero, primer día en la presidencia de Donald Trump, lo primerito que hace es cancelar la aplicación CBP One. ¿A ti te tocó cubrir eso? Si no es que a lo mejor fue de tus primeras coberturas del 2025, estuviste incluso en Tijuana hablando con migrantes, con albergues. ¿Cómo se vivió este día en la frontera, en la ciudad de Tijuana? ¿Y cómo se vivieron los días siguientes de este cierre de la aplicación? Sí, pues algunos tijuanenses se van a recordar de este día, ¿no? Creo que fue el 21, el día después de la inauguración. Fue caos y fue bastante triste porque habían familias que ya llevaban meses en Tijuana esperando por esa cita. Para gente que no se acuerda, CBP One era un app que bajas a tu teléfono y pides cita para entrar a Estados Unidos y pedir asilo. Ahora, había tanta gente que quería citas y un límite de citas que habían gente que esperaba 6, 7, 8 meses. Hablé con una señora que casi un año llevaba esperando en Tijuana. Finalmente, viviendo en un albergue, en hogares peligrosos, pero te lo aguantas porque esto es lo que debes de hacer para tratar de conseguir asilo en Estados Unidos.
por fin te llega tu cita, dices, este día es cuando puedes entrar, te levantas ese día, vas a la Garrita en San Isidro y te dicen, no, ya no, el presidente terminó este programa, ya no existe, buena suerte. Sí. Así es como sucedió, y yo creo que ese día como que mostró qué iba a hacer este presidente para realizar su visión de deportaciones. Que no, como que no le importaba que la gente lo estaba haciendo legal o el costo humano de la decisión que tomó en Washington, D.C., que él puede cambiar las reglas cuando puede. Y sí lo puede hacer porque nuestro sistema de inmigración aquí en Estados Unidos, después de décadas de que no haga immigration reform, tenemos un sistema que un presidente puede venir y cambiar las reglas. Y eso es lo que está haciendo. Gracias, Gustavo, por tu respuesta. Vamos a tomarnos una pausa y regresamos. San Diego County is known for being one of America's most expensive regions. Locals are feeling the squeeze and looking for solutions. KPBS's new series, Price of San Diego, delves into the rising cost of groceries, childcare, car insurance, and even our beloved California burrito. You won't want to miss this ongoing series live now at kpbs.org/Price of San Diego. Por ejemplo, Cassandra, el parole humanitario también fue una de las políticas muy grandes que impactaron, que cambiaron durante el 2025. Nosotros, de hecho, sacamos 2 reportajes especiales, uno donde hablamos sobre el cierre de la CBP One Up y el otro sobre una mamá venezolana que entró al país, ahora sí que de la manera correcta y legal, durante la presidencia de Biden, con parole humanitario, y de repente en un abrir y cerrar de ojos se quedó sin estatus legal en Estados Unidos porque se canceló el parole humanitario. ¿Nos puedes explicar qué es el parole humanitario y qué vías alternas quedan para estas personas que lo perdieron? Sí, y es muy frustrante porque se escucha a la gente diciendo, o sea, tiene que hacerlo de la manera legal, y ahora vemos que hay gente que sí entraron en la manera legal o aplicaron por TPS o parole humanitario, y de repente, sin mucha noticia, la administración terminó estos programas dejando a la gente sin estatus y sin razón realmente. Pero hay programas como el parole humanitario o TPS que el gobierno deja a una persona entrar a los Estados Unidos y no es un estatus permanente, como por ejemplo si uno tiene la residencia permanente o tiene la tarjeta verde, se dice. O sea, parole, TPS, estos tipos de estatus reconoce que la gente, por ejemplo, en TPS hay como un terremoto o hay una fogata muy grande o hay una guerra o la sociedad no es muy estable. O sea, la persona puede aplicar para TPS aquí y quedarse aquí con este permiso. O sea, no para quedarse aquí permanentemente, pero para no ser deportado. Estos estatus normalmente deja a la persona aplicar para un permiso de trabajar. Entonces, la persona puede estar en los Estados Unidos trabajando legalmente, pagando impuestos, contribuyendo a la seguridad social, etc. Y cuando el gobierno termina los programas, o sea, no hay mucho remedio. Si una persona es elegible para otro beneficio o otro tipo de visa, cada caso es diferente, entonces es importante hablar con un abogado de inmigración para ver si hay otras opciones para una persona en esta situación. Pero el gobierno ha terminado, por ejemplo, TPS para Venezuela y la Corte Suprema aprobó esa decisión de parte de la administración. Entonces, pues, yo no creo que hay nada que la persona pueda hacer para atacar esa decisión. Ahora, puede ser que en su caso individuo hay opciones que la persona puede buscar o puede meter alguna forma o algún tipo de petición para tener otra forma de estatus de inmigración. Y, por ejemplo,
Gustavo, justo ahorita lo comentabas, ¿no? O sea, Donald Trump, el presidente Trump siempre ha traído este mensaje desde el inicio, diciendo que va a ser la campaña más inmensa de deportación, ¿no? Ha traído consigo mucha racismo, xenofobia, mucho odio hacia la comunidad migrante, y eso se ve reflejado del otro lado de la frontera. O sea, no solamente lo estamos viendo aquí en Estados Unidos, sino que también, por ejemplo, las personas que vivimos en Tijuana, se ve el impacto en Tijuana, ¿no? Digo, por mencionar una frontera que es donde estamos, pero hay otras fronteras. Y se ve como más, ¿cuál sería la palabra? Como un poco más de tal vez agresividad por parte de los migras, por parte de los oficiales de CBP, perdón, dije una palabra muy tijuanense. Sí, lo repito porque lo dije muy tijuanense. Y por ejemplo, eso se ve reflejado en un poco más de agresión por parte de los oficiales de CBP. Por ejemplo, nuestro productor Julio fue a la línea a conseguir algunos testimonios de personas que suelen cruzar diario para trabajar, estudiar en Estados Unidos, y encontró algunas experiencias de personas que comentaban que han tenido un poquito más de... han recibido un poco más... Denme un segundo, es que estoy pensando en la palabra en español, sí. Escrutinio. Ajá. Son los que cruzan, sí, es que en inglés estaba... Ok, excelente. Por ejemplo, uno de los testimonios que nuestro productor Julio consiguió de una persona es de un chico que trabaja en exportación de productos agrícolas entre Tijuana y San Diego, y mencionó que, por ejemplo, sus compañeros de trabajo han perdido días de trabajo o han faltado al trabajo por miedo a ser detenidos por las autoridades de inmigración. Y bueno, eso también es una historia que tú has escuchado mucho, Gustavo. No sé qué nos pueden comentar al respecto como de esto que se está viviendo del otro lado de la frontera. Pues no es sorpresa escuchar eso. No es sorpresa por primero la cantidad de tijuanenses que cruzan la frontera cada día para trabajar. Es que más de 50 o 80 mil cruzan diario, no me acuerdo el número, sigue aumentando. Y tampoco es sorpresa porque he estado hablando todo este año con expertos que se están fijando en participación de trabajo y están viendo esos números disminuyendo. Aquí en California, un académico de la Universidad de UC Merced lo vio después de las redadas de Los Ángeles en el verano y dijo que el impacto económico, el impacto de que gente no fue a trabajar, lo comparó con COVID. O sea, eso te da un poco de la idea del impacto económico que va a tener en este país. De hecho, uno de los reportajes que quiero realizar para el año que viene es preguntarle a las ciudades cómo están en sus cifras de impuestos, de sales tax, y ver cuánto dinero han perdido comparado con el año pasado, porque me imagino que lo sienten en San Isidro, no solo gente que va de compras, pero gente que trabaja ahí. ¿Cuántos negocios ya no van a abrir porque no tienen trabajadores? Hubo un reportaje esta semana de se me olvida el nombre ahorita, no sé si ustedes se la saben, pero una taquería que cerró porque el dueño de la taquería acaba de ser deportado. Esos son impactos impactos económicos que nos van a afectar a todos. Aquí en California, la cantidad de impuestos que contribuyen migrantes, incluyendo migrantes indocumentados, la cuentan en los billones, no millones. Entonces, no es sorpresa y yo creo que va a ser una de las historias del año que entra, porque ya vamos a tener más información sobre esos impactos. También nuestro productor tuvo la experiencia de un muchacho de 20 años que trabaja en una tienda de conveniencia al cruzar la frontera y le compartió que al parecer ha sido detenido por agentes de CBP y ICE un par de veces y que le han pedido sus documentos en los últimos 2 años. Y él dice que es por su color de piel. Sí, esto es parte de lo que ICE hace o usa para cumplir con lo que esta administración quiere con respecto a la inmigración. Pueden hacer como racial profiling, o sea,
tomar en cuenta el perfil étnico o racial de la persona para hacer más investigaciones. Esto está legal bajo la interpretación de la Corte Suprema aquí en los Estados Unidos. Le dieron permiso a ICE hacer racial profiling el año pasado, entonces no me sorprende escuchar casos así porque es parte de lo que ICE está haciendo. Incluso que está arrestando ciudadanos y dejando a ciudadanos de los Estados Unidos en los centros de inmigración, de los centros de detenciones, y porque ellos son latinos, pero son ciudadanos. Entonces, esto es parte de lo que vamos a tener que aguantar como una sociedad con el enfoque de esa administración en el arresto, detención y deportación de, creo que es 1.000.000 de personas cada año. O sea, es un montón de gente que quieren deportar. Entonces, van a usar tácticos como la etnicidad de la persona. Para la gente que nos escucha, racial profiling significa perfilamiento racial. Y, por ejemplo, hay un mensaje publicado en el sitio web de CBP que dice, preocupante para las personas que cruzamos seguido, dice que la agencia ahora está autorizada para recopilar datos biométricos en los puertos de entrada y esto incluye cruces vehiculares. ¿Por qué la administración estaría implementando esta política y cómo nos puede afectar a las personas que cruzamos la frontera pues diario para trabajar o estudiar? Pues el por qué, yo creo que si le preguntas a la administración van a decir lo que dicen para justificar mucho de estas pólizas, que es por la seguridad nacional, ¿no? Ahora, si eso es verdad o no, yo a lo personal no creo que es, pero esa es la razón que dan. Problemáticas con eso es mucho porque no sabes qué información van a sacar, no sabes cómo la van a usar, no sabes cómo la van a compartir y como que no hay mucha transparencia sobre cómo se usa. Y desafortunadamente esta agencia CBP tiene una historia no muy buena con usando información de surveillance, ¿no? Si es fotos, datos biométricos, pero solo cámaras y surveillance y todo ese tipo de cosas, lo han hecho en maneras que han violado los seguros de la gente. Entonces, como que no hay mucha confianza que la usen de una manera que protege la privacidad de la gente. Vamos a cerrar ya, tal vez para ayudarnos a digerir toda esta información que nos han dado hoy. ¿Nos pueden guiar un poco o a nuestra audiencia qué pasos pueden tomar moviéndonos para adelante? Por ejemplo, ¿qué deberían tener en cuenta en este momento familias de estatus mixto? Sí, yo creo que desafortunadamente el año que viene va a ser similar o peor a este. Digo peor porque ICE y CBP van a tener más dinero, más recursos. El Congreso les aprobó algo más de $100 billones y lo van a usar. Van a haber más ICE agents. El consejo que he escuchado de varios abogados es tener un plan. Tener un plan de deportación, como si fuera cualquier emergencia, ¿no? Si tienes hijos, que tus hijos sepan a quién le deben de hablar. Si hay pendientes de la renta o auto o cualquier de esos pagos, tener dinero listo para que no te quiten la casa o el carro. Porque si detienen, como Cassandra dijo, a veces detienen el miembro de la familia que gana más dinero. Eso le impacta a toda la familia. Tener un plan listo que como que cubre todo, hasta el perro. ¿Quién va a cuidar el perro? Si alguien se va. Eso por lo menos, o sea, no va a prevenir nada, pero te va a dar un poco de aseguranza que tienes acciones que puedes tomar para prevenir un poco lo malo que viene con las deportaciones, la trauma que viene con las deportaciones. Estar bien preparado. Estar bien preparado. ¿En qué punto dirías, Cassandra, que estaría bien que este tipo de familias estén en contacto con un abogado de inmigración? Pues
si uno tiene preguntas sobre las opciones, vale la pena, yo creo, tener una consulta con un abogado de inmigración. Es importante conseguir a alguien que sea buena, que cobre precios justos y que va a hacer buen trabajo, porque aquí en los Estados Unidos también hay notarios, digamos, que no son abogados y a veces cobran dinero, pero no hacen el trabajo o la gente es deportada por la aplicación. Entonces, pero yo creo que, o sea, si uno tiene preguntas, vale la pena tener una consulta. Hay varias organizaciones aquí en San Diego que hacen clínicas. También hay como abogados a través de AILA, que es la Asociación de Abogados de Inmigración, y allá pueden buscar una referencia. Y también, si uno es detenido por la policía o por ICE, por inmigración, es importante entender que conducta de inmigración también puede resultar en cargos criminales. Entonces, es muy importante no hablar con la policía, no hablar con las autoridades de inmigración sin tener un abogado presente, porque todo lo que uno dice puede ser usado en su contra. Y esto incluye que puede ser usado para llevar cargos criminales en contra de la persona. Entonces, no deberían de hablar con la policía sin abogado. No estoy dando consejos legales, pero es muy importante que la gente hable con un abogado de inmigración antes de hablar con la policía o con las autoridades de inmigración, porque todo lo que dice puede ser usado en su contra. Muchas gracias a Gustavo y Cassandra por prestarnos su tiempo y su experiencia periodística y legal. Las personas que nos escuchan, si necesitan contactar a la organización Al Otro Lado o a Cassandra o leer las investigaciones y reportajes de Gustavo, vamos a dejar sus informaciones en la descripción de este episodio. Muchas gracias a los dos. Gracias. Gracias. Amigos, como escucharon en el episodio de hoy, ha sido un año complicado para aquellos que viven en la región fronteriza y aún más desafiante para las familias de estatus migratorio mixto. Si el año pasado nos enseñó algo, es que los próximos 3 años serán igual de complicados y desafiantes. Esperamos que hayan encontrado nuestra conversación con Gustavo y Cassandra tanto reveladora como informativa. Si les queda alguna duda legal, por favor consulten con su abogado de confianza. Este episodio de Port of Entry fue escrito y producido por Julio César Ortiz Franco. Adrián Villalobos es el productor técnico y diseñador sonoro. Chrissy Wen es nuestra editora. Este episodio fue traducido por Natalie González y Julio César Ortiz Franco. Lisa Morissette es directora de programación de audio y operaciones. Soy Alan Lilienthal. Y yo soy Natalie González. Con cuidado, amigos, y nos vemos pronto. Powerful people can abuse their position, and the community expects them to be held accountable. That's where the KPBS investigations team comes in. If you have a tip for us, send an email to investigations@kpbs.org or message on the Signal app at 619-594-8177.